Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Doctor, ya está listo para que comparta su pantalla, por favor. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Claudia Quevedo y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la prevención de peligros en el sector comercio, con la temática titulada Sesión 4, cómo presentar y evidenciar incapacidades médicas laborales, ejemplos para el sector comercio. Les solicito muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno OSHA 18001 y docente universitario. Doctor Palomino, muy buenos días y bienvenidos. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Pau. Muy buenos días, ingeniero. ¿Me confirma? ¿Me están escuchando y observando? Sí, ingeniero. Sí, doctor, te estamos Muy escuchando. amable, gracias. Bueno, continuamos hoy con nuestra ruta de conocimiento del sector comercio con la sesión número 4, cómo evidenciar incapacidades médicas laborales, ejemplo para el sector comercio. Y como es habitual, pues, demos inicio con la autoevaluación con el sondeo de ingreso. Adelante. Claro que sí, doctor. Iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo que realizaremos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Comencemos con nuestra primera pregunta, nuestro primer sondeo. El trabajador debe informar a su empleador. A. La expedición de una incapacidad. B. La ocurrencia de un accidente de trabajo. C. El estado real de su salud. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, la expedición de una incapacidad con un 0%. B, la ocurrencia de un accidente de trabajo con un 0%. C, el estado real de su salud con un 0%. D, todas las anteriores con un 98%. E, ninguna de las anteriores con un 2%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El trámite para la transcripción de incapacidades ante la EPS lo debe realizar A, el trabajador, B, el empleador, C, la ARL, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, el trabajador con un 28%, B, el empleador con un 45%, C, la ARL con un 9%, D, todas las anteriores con un 19%, E, ninguna de las anteriores con un 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Si el concepto de rehabilitación es favorable, incapacidades por enfermedad común emitidas desde el día 181 al 500 las paga la EPS, A las paga la EPS, B el fondo de pensiones, C el empleador, D la ARL, E ninguna de las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A la EPS, B el fondo de pensión, A la EPS, perdón, con un 31%, B el fondo de pensiones con un 42%, C el empleador con un 4%, D la ARL con un 23%, E ninguna de las anteriores con un 0%. Doctor Palomino, podemos continuar con nuestro... Muy amables, muchas gracias. La cita de hoy, de autor desconocido, la encontré allí en la web, nos dice, trabaja de manera segura hoy, tu familia depende de ello. Veamos. Preguntémonos inicialmente,
¿por qué nosotros nos vinculamos a una organización? El pago de ese salario, ¿en qué lo invertimos? Bueno, a menos que usted sea soltero y no tenga más nadie, se entiende que nosotros trabajamos para nuestras necesidades, perfecto, pero también para el mantenimiento, el sostenimiento de nuestro hogar si estamos casados, la educación de los hijos, el pago de la hipoteca, los arriendos y aún si usted es soltero, usted apoya a su familia, a su papi, a su mami, a sus hermanos. Entonces, cuando un trabajador, cuando una persona tiene un accidente que lo invalida o fallece, obviamente estas personas, además de la afectación sentimental, su dolor obvio, también se afectan en lo económico. Entonces, el mensaje es, trabajemos con seguridad. De nosotros depende nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia. Al trabajar con seguridad, les garantizamos también a ellos seguridad financiera. Nuestro contenido vamos a tratar inicialmente los diferentes conceptos y definiciones, que es una prórroga de incapacidad. Hablaremos sobre la transcripción de incapacidad y obviamente sobre cómo debe obtenerse el pago, en especial a través de la página web de nuestra empresa hermana EPS, Nueva EPS. Objetivo, conocer los aspectos legales de las incapacidades, facilitar la gestión para el reconocimiento y trámite y pago de las incapacidades laborales y obviamente facilitar los procesos de rehabilitación laboral. Comencemos con concepto de incapacidad. Veamos. Independientemente de la definición que tenemos en pantalla, una incapacidad es la imposibilidad de una persona de poder laborar, de poder realizar sus actividades cotidianas. Pero tenemos dos definiciones. Una incapacidad cuando el origen es común y otro cuando el origen es laboral. Para el caso del origen común, el decreto 180 de 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud, en el artículo 223.13, numeral 6, dice que la incapacidad es el estado de inhabilidad física o mental que le impida a una persona desarrollar sus capacidades por un tiempo determinado y que este estado es originado por una enfermedad general o común. Obviamente, concluye la definición que no ha sido calificada como enfermedad o accidente de trabajo. Entonces, observen que esta definición nos está diciendo, usted no puede ir a trabajar porque una enfermedad o un accidente, evento común, lo ha inhabilitado física o mentalmente. A su turno, la Ley 776/2002 define como incapacidad temporal, obvio, de origen laboral, aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión presenta el afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, quiere decir cuando usted está trabajando y que le impide desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Miremos las dos definiciones al tiempo. Observen que ambas tienen un elemento común. Cuando dice le impiden a la persona desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Concluimos entonces, la incapacidad es la situación en que una persona no puede trabajar, no puede realizar una actividad porque está enferma o ha tenido un accidente de trabajo. Y aquí hay algo importante que debemos resaltar. La incapacidad de por sí no es la que cura. Quien regresa al estado normal, quien favorece la recuperación, es el reposo, el tratamiento, las medicaciones, las terapias. Entonces, cuando usted le dice no vaya a trabajar por tantos días, es para que usted descanse en casa, deje de realizar las actividades que diariamente les pudieran afectar en su salud, tome su medicamento, acuda a las sesiones, a la terapia y se recupere. Si ese es el concepto de incapacidad, y creo que debe quedar claro, entramos a un tema que es importante manejar, la prórroga de la incapacidad laboral.
En muchas ocasiones escuchamos que una persona tiene 100 días de incapacidad, lleva 3 meses de incapacidad, hace un año está incapacitado. Pero la pregunta, ¿esa incapacidad es derivada por la misma enfermedad o accidente o la persona la incapacitan cierto tiempo por dolores en columna, posteriormente tuvo una gripe, la incapacitan por gripe, más adelante tiene un resfriado? Entonces, ¿se suman o no esos días de incapacidad por diferentes patologías? Vamos a ver qué nos dice la legislación. Regresando al decreto 180 de 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud, nos indica, voy a leerlo textualmente, se entiende por prórroga de la incapacidad la que se expide con posterioridad a la inicial por la misma enfermedad o lesión, o por otra que tenga relación con esta, siempre y cuando entre una y otra no hay una interrupción mayor a 30 días calendario. Revisemos dos conceptos. Primero, para que haya prórroga, quiere decir, para que una incapacidad se acumule, se sume a otra, debe considerarse primero que se expida por la misma enfermedad o lesión. Si usted tiene dolor de columna, afectación de columna, la siguiente incapacidad se la dieron porque su columna sigue agravada o una lesión columna cervical, etcétera, que tenga relación con ella. Y segundo, que siempre y cuando la segunda incapacidad no tenga un espacio mayor a 30 días calendario. Me explico. Usted tenía su lesión de columna, concluyó su incapacidad, regresó a trabajar, trabajó 10 días, 10 días. Al cabo de los 10 días, la persona siente dolencias, regresa a su médico tratante y lo vuelve a incapacitar por la misma causa, o sea, la lesión de la columna. Entonces revisemos. Dos incapacidades por la misma causa, por la misma lesión, por la misma enfermedad. Y entre una incapacidad y otra, ¿qué diferencia en días tenemos? Apenas 10. Como la persona trabajó 10 días y regresó a su estado de incapacidad, obviamente la segunda incapacidad se suma a la anterior. Quiere decir que si la persona traía 10, 20, 30 días de incapacidad, más las nuevas incapacidades se van sumando. Pero si la persona trabajó más de 30 días, 40 días, 50 días, 60 días y vuelve a incapacitarse por la misma lesión, entonces ya no hay prórroga, porque al haber trabajado más de 30 días, vuelve el reloj, el cronómetro a cero, volvemos a iniciar. Con la finalidad de que este concepto quede claro, porque es necesario para su programa de rehabilitación, porque es necesario para saber cómo y cuándo le exijo a la EPS calificación. Vamos a hacer un breve ejercicio que pido que ustedes en casa me acompañen. En línea punteada vamos a explicar o señalar los días de incapacidad, línea punteada naranja, y en línea continua verde los días en que la persona está trabajando. Para este ejercicio supongamos que un trabajador lleva 140 días de incapacidad. Repito, vamos a hacer un ejercicio para determinar y explicar si ocurrió o no prórroga. Esta persona del ejemplo tiene 140 días de estar incapacitada. Termina su periodo de incapacidad, regresa al trabajo y trabaja 25 días. Está trabajando normalmente 25 días. En el día 25 siente dolencias, pide permiso, va a su médico tratante y le dice al médico, a usted lo encuentro que se ha agravado, por tanto le voy a otorgar otra incapacidad. Le otorga una serie de incapacidades que en conjunto suman 15 o le otorga una incapacidad directamente por 15. No normal es que se entreguen primero 3, 5, etc. Y dura 15 días incapacitado. Al cabo de los 15 días va al médico, el médico le dice, no, yo te encuentro bien, ya puedes regresar a trabajar y efectivamente regresa a trabajar y trabaja 35 días. Nuevamente,
en el día 35 de trabajo continuo se siente con molestias, considera que debe acudir a su médico tratante, va al médico y el médico le dice, te encuentro un poquito mal, vamos a expedirte nuevas incapacidades y lleva 40 días incapacitado desde el último día en que trabajó. Con base en este cuadro, repitamos, llevaba 140 días incapacitado, trabajó 25, lo incapacitaron por 15, luego trabajó 35 y últimamente le han otorgado incapacidades por 40 días. La pregunta es, ¿cuántos días acumulados lleva de incapacidad? Piensen unos 3, 4, 5 segunditos, ¿cuántos días lleva de incapacidad? Tenemos la respuesta. Si usted respondió que lleva actualmente 40 días, esa es la respuesta. Expliquemos por qué. Recordemos lo que nos dijo la definición. Habrá prórroga de incapacidad siempre que se trate por la misma patología o lesión o cualquier otra similar y que entre una y otra no haya transcurrido más de 30 días calendario de trabajo. Como en este caso la persona llevaba 140, trabajó 25, la siguiente se acumula, quiere decir llevaba 155, pero cuando trabajó 35 días, como 35 supera el máximo de 30, lógicamente los días anteriores se borran y en este momento apenas lleva 40 días acumulados, quiere decir no hubo prórroga en los 35, hoy tiene solamente 40 días. ¿Por qué es importante saber cuántos días se llevan? Porque frente a algunas reclamaciones, algunos tratamientos, algunas exigencias frente a la EPS, saber si paso al fondo de pensiones, es necesario conocer los días de incapacidad que lleva la persona. Cuando usted tiene un programa de rehabilitación, usted tiene que hacer un cuadro con todas las personas que están incapacitadas y saber cuántos días de incapacidad lleva. Entonces, esta orientación que le damos en este momento le va a servir para realizar y llevar este control. Otro tema que debemos entender y comprender es la famosa transcripción de incapacidades. Para ello, vamos a simular lo siguiente. Usted tiene un trabajador, vamos a suponer que su centro de trabajo es Ibagué. Saludos a Jennifer y a todas las personas con las que tuve mucho afecto en Ibagué. Supongamos que usted tiene un granero, un depósito, un taller en la ciudad de Ibagué. Pero hay una persona, uno de sus trabajadores, que es de la costa atlántica, de Magdalena, de Barranquilla, de La Guajira. Aprovechando que hay un puente, el trabajador le dice, jefe, quiero ir a visitar a mi familia, deme un día o 2 días de licencia y yo regreso puntualito dentro de tantos días. Efectivamente, usted le concede el permiso. Como hay un puente más la licencia, la persona viaja a su ciudad natal a visitar a su familia y cuando está allí, en ese sitio, tiene una afectación de salud. Supóngase que es una población donde no hay consultorio, donde no hay IPS que tiene vínculo con su EPS. Por tanto, lo más correcto es que a él lo lleven a un dispensario, a un centro de salud o al hospital de la localidad. Obviamente, como tiene una afectación de salud, supongamos que es un tanto grave, le otorgan unas incapacidades. Pero ojo, el médico que le acaba de otorgar la incapacidad no es un médico de la EPS a la cual él se encuentra afiliado. Ya dijimos, en ese lugar, una población, Tubará, Turbaco, Monpós, Palomino, sí, hay un pueblo palomino allá en La Guajira. En esa población no hay
una EPS o un centro afiliado a la EPS donde él está afiliado. Por tanto, el médico del hospital local le otorga una incapacidad, pero esa incapacidad no entra, no está en el sistema de la EPS. Como esa persona pues no conoce estas situaciones, guarda su incapacidad y al cabo de tanto tiempo, 10 días, 15 días, 20 días, cuando ya se ha recuperado, regresa a la empresa y le entrega a usted la incapacidad. Usted guarda la incapacidad, repito, generada por una institución no adscrita a la EPS, y cuando usted presenta para el cobro de la EPS, se la devuelven indicándole que tiene que ser transcrita y para ello debe presentar la epicrisis, la historia clínica. Y aquí comienza el problema. ¿Por qué? Recordemos, la tienda, el granero está en Ibagué, pero el hospital donde fue atendido el trabajador está en la costa atlántica, en La Guajira. ¿Cómo hago yo, dueño de esta tienda, para hacer la transcripción como empleador? Entonces tendrá que decir al trabajador, mire, regrese a La Guajira, vaya al hospital y reclame la epicrisis, ¿y para qué? No, para que hagan la transcripción. O tendría que ir uno de mis funcionarios y en ninguno, ni en el otro caso, ni en uno ni otro caso sería conveniente. Entonces, ¿quién debe hacer la transcripción? Revisemos algunos conceptos del Ministerio de Salud y Protección Social. Lo primero que nos dice al respecto de transcripción en el concepto 19541 de octubre de 2016 es que no hay una norma que reglamente la transcripción de incapacidades, que por ello debemos guiarnos por las instrucciones de cada EPS. Y posteriormente, en el año 2004, el mismo Ministerio de Salud, mediante la circular 0024, nos ha dicho que la transcripción es aquella figura a través de la cual la incapacidad expedida por un médico no adscrito a la EPS se traslada al formulario oficial de la EPS. Entonces revisemos. Como no se ha dicho legalmente cómo debe hacerse la transcripción de incapacidades, pues nos acogemos a lo que cada EPS haya señalado. Y la mayoría han dicho lo siguiente, la hace el trabajador. Antes de continuar, para efecto de que ustedes no tengan dificultades ni su trabajador con la transcripción de incapacidades, revisemos lo que nos exige o señala el decreto 180 que venimos consultando en el artículo 2333. Dice, la incapacidad expedida por el médico u odontólogo no adscrito a la red prestadora de servicios de salud será validada por la entidad a la cual se encuentra afiliado el cotizante y pagada por esta. Entonces, si Pepito Pérez vive en La Guajira, lo incapacita un hospital de La Guajira y ese hospital no está adscrito a la EPS de Pepito Pérez, obviamente su EPS validará los 5 días, los 8 días, los 15 días de incapacidad y los pagará. O por el contrario, la EPS puede negarse por considerar que los días fueron exagerados o que no tenía derecho a esa incapacidad. Eso es lo que vamos a llamar transcripción y pago. Pero algo importante, este artículo nos dice que para que se pueda validar esa incapacidad debe presentarse dentro de los 15 días siguientes a su expedición. Y es aquí donde llamo la atención a todos los líderes del sistema, a los empleadores que nos están observando en este momento. Tienen que informarle a sus trabajadores cuando vayan a viajar, cuando estén de vacaciones y frecuentemente que tan pronto les sea expedida una incapacidad por un médico no adscrito a la EPS, deben hacer su trámite porque dentro de los 15 días tienen tiempo para solicitar su transcripción y pago.
Después de 15 días pudieran tener alguna dificultad. Entonces, el mismo artículo nos dice, esta validación se debe realizar dentro de los 15 días y se debe llegar a la solicitud de reconocimiento y pago, la epicrisis y de todos aquellos documentos que la EPS requiera para verificar que la patología, la lesión, la enfermedad ameritaba tantos días. Por ello, ya habiendo definido qué es una incapacidad, qué es la transcripción de incapacidades, ya habiendo comentado sobre la prórroga, vamos a visitar la página web de nuestra hermana, la nueva EPS, para ver cuál es el trámite, cómo es. Entonces, ustedes pueden ingresar a www.nuevaeps.com.co y allí en el enlace empresa, licencia, seleccionen el apartado de licencia e incapacidades y cuando hagan clic allí van a encontrar, no sé si por aquí les está cubriendo una ventanita, un menú donde encuentran licencia e incapacidades, perfil del aportante, solicitar transcripción. Entonces, como usted va a solicitar la transcripción, cuando haga clic se le despliega esta información. Ojo con lo que dice. Para solicitar la transcripción y el pago de tu licencia o incapacidad en Nueva EPS, debes seguir estos pasos. 1. El perfil del aportante. 2. Solicitar la transcripción. Y cuando usted entra a solicitar transcripción, le indica, la transcripción es el acto mediante el cual Nueva EPS traslada al formato único del sistema de información el certificado de incapacidad o licencia ordenada por el médico u odontólogo tratante. Importante el siguiente párrafo que nos dice, ten en cuenta que el proceso de transcripción debe ser realizado por el afiliado. Y aunque aquí nos dicen 30 días, acabamos de leer un artículo que nos señala 15. Entonces, ojo, la transcripción, el trámite para obtener una incapacidad de la EPS no lo hace la empresa, lo hace el trabajador. Usted me podrá decir en este momento, oiga, pero usted sí es desnaturalizado, como desconsiderado. Si ese señor está incapacitado, si ese señor no puede caminar, señor no puede hablar, sí, perfecto, lo entiendo, pero él tiene un hermano, tiene un primo, tiene un familiar, una novia, una esposa, un papá, una mamá, unos amigos que pueden hacer el trámite por su intermedio. Y ahora viene, ¿y cómo lo hace? Aquí voy a ampliar el tercer párrafo que dice, desde tu celular descarga la aplicación Nueva EPS Móvil. Ya nos están diciendo, el trámite lo puedo hacer desde mi celular, no tengo que ir directamente a la EPS o lo puedo también hacer a través de mi computador. Y para ello, la información la envía a un enlace donde le va a dar las guías. Y por eso le dice al final, selecciona el menú, en el menú la opción transcripción de incapacidades. Consulta el paso aquí. Como estas son capturas de pantalla, entonces, si hacemos clic en consulta el paso aquí, le va a llevar a un instructivo donde le indica el paso a paso. Regístrese, indique el número de su nombre, dirección, cédula, correo electrónico y a través de su celular o su computador usted puede no solamente tramitar, sino aportar la documentación que sea necesaria para su pago. Entonces, confirmemos. El trámite para solicitar la transcripción debe ser realizada por el trabajador o sus familiares, no por el empresario, no por el empleador. Y eso tiene una sola razón. Porque le van a solicitar epicrisis, le van a solicitar historia clínica. Y recordemos que el empleador no debe, no puede tener acceso a la historia clínica, le está vedado, porque esa información es confidencial. Por esa razón, el empleador no puede ni debe hacer el proceso de transcripción. Efectuada la transcripción, obviamente,
Posteriormente, en este caso para las empresas y para los trabajadores independientes, deben inscribir la cuenta bancaria porque el pago, si es trabajador independiente, se lo hacen directamente a él. Y si es trabajador dependiente, ya ustedes y yo lo sabemos, lo hacen a través de la empresa. Ahora, sabemos, y más adelante vamos a ver la información legal, el fundamento legal, que el pago de incapacidades lo hace el empleador, el pago, y él hace posteriormente el recobro a la EPS. Pero si esta incapacidad no ha sido transcrita y el empleador hace el pago, corre el riesgo que, si no es validada la información, si no es validada la incapacidad, pues ese pago no lo pueda recuperar. Porque, repito, de los 15, 20 o tantos días que le hayan emitido por incapacidad por médico no adscrito a la EPS puede aceptarle 100% de los días o solamente reconocer el 50%. Entonces, si la empresa pagó por anticipado, sin haber esperado ese trámite, puede perder ese dinero. Por eso, acá en el indicativo dice, inscriba su cuenta, radica su solicitud de pago y obviamente puede posteriormente tanto la empresa como el trabajador consultar ya la incapacidad que ha sido transcrita. Entonces, esto con respecto a la transcripción de incapacidades. Ahora, ¿cómo se pagan las incapacidades? Para el pago de incapacidades, para el monto del valor de su pago, vamos a tener en cuenta dos conceptos importantes, que son el ingreso base de cotización o IBC y el ingreso base de liquidación. ¿Qué es el ingreso base de cotización? Sencillo, es el salario base que se toma para poder aportar a la seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y para fiscales. Expliquemos. Mientras tanto, no les he invitado un tinto. Tomémonos un tinto. Supóngase que usted se gana 2 millones de pesos mensuales. Ese es su salario base. Entonces, ¿cuál es la base para calcular el monto a pensión, salud y riesgos laborales? Su salario. Pero si usted ha trabajado horas extras, tiene recargo nocturno, ha laborado dominicales y festivos, ya usted no recibe un salario de 2 millones de pesos, sino 2.500.000, 3 millones o un poco más. Por tanto, el IBC, ingreso base cotización, es el salario real sobre el cual usted está aportando. Por ello es importante que cuando se dan aquellos famosos bonos que no constituyen salario, se tenga en cuenta muy bien si realmente es o no salario, porque al no constituirse salario, no ingresan en la base de cotización. Concluimos entonces, el ingreso base de cotización es el salario que ha devengado la persona en el respectivo mes. Que para algunos trabajadores no va a variar. Por ejemplo, si usted gana salario mínimo y no trabaja de noche, no labora tiempo suplementario, no trabaja dominicales ni festivos, pues obviamente su salario base va a ser igual permanentemente. Entonces pasamos al segundo concepto, el ingreso base de liquidación. Aquí nos estamos refiriendo al promedio que se va a obtener para poder pagar la incapacidad o la prestación económica, ya sea una indemnización o una pensión. Me explico. Una persona que ha tenido un accidente de trabajo, si tiene un salario base que no ha variado en ningún momento, obviamente el pago, su liquidación va a ser sobre el mismo salario. Ejemplo, si usted gana 1.800.000 pesos, permanentemente ha ganado 1.800.000 pesos, no tiene horas extras, no tiene recargo nocturno, para liquidar la prestación económica, su incapacidad, se toma como cuenta, se toma en cuenta el 1.800.000. Pero en cambio, si usted es vendedor, tiene ingresos por ventas, un mes
recibe 20.000 pesos más, otro mes recibe 50.000, otro mes se le caen las ventas, entonces se saca por tanto el promedio de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo o fracción de mes. Quiere decir que para que no se descompense el ingreso del trabajador, se tiene en cuenta, para efecto del pago de la incapacidad y la prestación económica, el promedio que ha devengado en los últimos 6 meses, que obviamente corresponde al promedio de los últimos 6 meses de IBC. ¿Y qué pasa con la enfermedad laboral? Para el caso de la enfermedad laboral hemos de entender una fecha, la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen, ya sea común o laboral. Y generalmente esta fecha, o esta calificación, perdón, la hace la EPS. Para este caso, el promedio no es de 6 meses, va a ser de 1 año o fracción de año. Entonces, si la EPS calificó en abril de 2025, tomamos el promedio de los 12 últimos meses del salario obtenido por el trabajador y ese va a ser, al liquidar, el ingreso base de liquidación para enfermedad laboral. Perdón, para la enfermedad, ya sea laboral o para la enfermedad común. ¿Por qué? Porque la enfermedad laboral ya sabemos que se paga al 100%. Entonces revisemos. Para efecto de cotización, el IBC es el salario que usted mensualmente está aportando. Y para efecto de liquidar la prestación económica, se toma en cuenta, si es accidente de trabajo, los últimos 6 meses anteriores a la fecha del accidente de trabajo. Y si es para enfermedad, ya sea laboral o común, el promedio del último año a la fecha de calificación en primera oportunidad, que generalmente lo hace la EPS. Les había comentado que hay que tener en cuenta quién debe hacer el trámite para el reconocimiento de incapacidades. En el Sistema General de Salud lo hace el empleador. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero nos acaba usted de decir ahorita que la transcripción la tiene que hacer el trabajador. Parece un contrasentido, es posible que usted me pregunte, pero usted me acaba de decir ahora, y veo en lámina un artículo, el 121 del decreto 019, que nos dice que el trámite lo hace el empleador. Perfecto, eso es cierto, pero observen lo siguiente. El trámite para reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencia debe ser adelantado por el empleador ante la EPS. En ningún caso puede ser trasladado al trabajador. Hasta ahí está bien. Pero recuerden, es que hemos dicho que la transcripción, aquí hablamos del reconocimiento, es el pago o para la obtención del pago. La transcripción quiere decir llevar esa información de una incapacidad expedida por una entidad diferente a la EPS, al formulario de la EPS, eso es lo que hace el trabajador. Pero ya el cobro de esa incapacidad transcrita, esa sí la hace el empleador. Entonces, que quede claro, el cobro ante las EPS de las incapacidades y licencias lo hace el empleador. Pero si una de esas incapacidades fue emitida por un médico no adscrito a la EPS, el procedimiento, el trámite para que se reconozca, para que se transcriba, se vierta esa información al formulario oficial de la EPS, ese sí lo hace el trabajador. Y aprovechamos para decir que este mismo artículo nos dice que cada vez que se expida una licencia, es obligación del trabajador informarle a su empleador. Aquí les presento en forma muy rápida un cuadro en donde vemos que por evento común los primeros 90 días se pagan al 66%, o sea, las 2/3 partes.
lo paga la EPS, correspondiendo en los 2 primeros días al empleador. A partir del día 91 hasta el 180 continúa la EPS pagando por el 50% y de en adelante hasta el 540 le corresponde al fondo de pensiones y del día 541 en adelante regresa el pago a la EPS. En cambio, si el evento es laboral, como ya dije en algún momento, el pago corresponde a la ARL y a partir del día número 2, porque el día primero le corresponde al empleador, lo paga la ARL al 100%. Ahora, la Corte Constitucional nos ha dicho que en la sentencia C543 que en ningún caso el auxilio funerario, perdón, el auxilio monetario, caramba, perdón por funerario, el auxilio monetario quiere decir el valor de la incapacidad en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo. Y de igual manera, nuestra Constitución Nacional en el artículo 48 dice que ninguna pensión puede ser inferior a salario mínimo. Por tanto, si al aplicar el 66% o el 50% por la EPS, el valor liquidado es inferior a un salario mínimo, automáticamente la EPS y el fondo de pensiones deben pagar, y aún la ARL, el salario mínimo. Porque nadie puede, de acuerdo con la sentencia de la Corte y la norma constitucional, sobrevivir con menos de un salario mínimo. Entonces, recuerden, nunca la EPS o ARL le pagará a usted una incapacidad por debajo o inferior al salario mínimo. Es importante recordar que la resolución 3050 y obviamente el decreto 180 nos habla del concepto de rehabilitación. Por allá, en el día 120 de incapacidad, el médico tratante debe emitir un concepto señalando si hay posibilidad de recuperación, en este caso será concepto favorable, o por el contrario considera que la recuperación no es posible, en este caso será concepto desfavorable. ¿Por qué es importante que usted conozca este concepto? Y este sí lo debe tener, el trabajador se lo debe entregar a usted. Porque si el concepto es favorable, cuando el concepto es favorable, el fondo de pensiones está obligado a pagar las incapacidades posteriores al día 180. Explico. Cuando el médico tratante considera que el trabajador, que la patología que agobia al trabajador tiene recuperación, que su salud se va a recuperar, emite un concepto favorable. Y en este caso, los fondos de pensiones están obligados a pagar las incapacidades posteriores al día 180 hasta el día 540. Por el contrario, si el concepto es desfavorable, el fondo de pensiones se abstiene, niega el pago. Es allí el momento en que reviste importancia que usted conozca estos detalles. Porque si usted está pagando las incapacidades del día 180, porque tiene la seguridad que su EPS se las va a retornar, pero continúa pagando incapacidades y no conoce el concepto, y el concepto es desfavorable, como dicen por allí, esa platica se perdió. Va a ser difícil recuperarla. Entonces, revisemos. En el día 120, el médico tratante emite el concepto, ya sea favorable o desfavorable. El día promedio 150 se emite una alerta, se remite el caso al fondo de pensiones. Acercándose el día 180, la EPS le solicita a usted una serie de documentos para poder calificar la patología, que en caso de calificarla evento común, obviamente si el concepto es favorable, el pago de las incapacidades del 181 al 540 corresponde al fondo de pensiones y luego del 541 regresa a la EPS. Por el contrario, si la EPS ha calificado el evento como laboral, entonces continúa ahora todo su trámite y pago por parte de la ARL. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se rehabilite, se demuestra la imposibilidad de rehabilitación, se califica o la persona muera. Y algo importante para recordar.
Cuando se emita concepto desfavorable antes del día 180, usted como empresa o el trabajador pueden solicitar de inmediato la calificación del evento. Hemos conocido personas que llevan 4 meses, 5 meses desde el concepto de rehabilitación y no han sido calificados. Entonces, recuerden, artículo 22362 del decreto 780 permite u obliga a la EPS a calificar de inmediato. Para los que estén interesados, más adelante les puedo comentar para compartir un documento, o los que estén interesados me escriben. Cuando una EPS le solicita a usted epicrisis o historia clínica a usted como empresa, usted no puede entregarla. Entonces, a través de este oficio, esta carta, este modelo de carta, usted le va a aplicar a su EPS que pida la historia clínica o la epicrisis al centro médico o a la IPS X, anote la dirección, porque usted no puede tener acceso a la historia clínica a menos, obviamente a menos, que usted tenga un departamento médico, un departamento de seguridad y salud del trabajo, al frente del cual esté un médico especialista en SST con licencia. Entonces usted remite la carta al médico y será el médico, no talento humano ni el responsable del sistema, será el médico quien emita, quien envíe, quien remita esta documentación. Ya para finalizar, no olviden que todo accidente grave se debe reportar al Ministerio del Trabajo, todo accidente se debe reportar grave e mortal al Ministerio del Trabajo, todo accidente se debe reportar a la ARL, pero tratándose de enfermedad, la enfermedad diagnosticada como laboral debe reportarse igualmente dentro de 2 días hábiles a la ARL y al Ministerio del Trabajo. Por tanto, si en algún momento usted recibe una incapacidad y en la incapacidad se indica el presunto origen, aquí le estoy mostrando, por ejemplo, una incapacidad, ahí se me corrió donde el presunto origen es común, aquí no hay problema. Pero si en vez de común hubiera dicho laboral, entonces usted debe, en mi consideración, reportar esta enfermedad presuntamente laboral al Ministerio del Trabajo. Había seguido de largo este cuadro que es para decir, ¿qué es diagnosticar? Diagnosticar es indicar, darle el nombre a la patología. Cuando el paciente o el trabajador va a su médico tratante y le diagnostican. En cambio, calificar ya es determinar el origen de la enfermedad. ¿Y quiénes califican? En primera oportunidad la EPS, también las ARL y posteriormente la Junta de Calificación, ya sea regional o nacional. Entonces, mientras el diagnóstico es inmediato, la calificación se lleva su tiempo, posteriormente hay impugnaciones. Mi concepto es que en el momento en que un médico diagnostique a través de la incapacidad o de algún documento que la persona presenta una patología presumiblemente, presuntamente laboral, nace para usted la obligación de reportarlo al Ministerio del Trabajo dentro de los 2 días hábiles del diagnóstico. Y recuerden también, toda empresa debe tener un programa de rehabilitación y reincorporación laboral, reglamentado por la resolución 3050 de 2022, y allí nos dice que es responsabilidad de los trabajadores, artículo 7, literal E, utilizar las incapacidades conforme al programa de rehabilitación. Entonces, considérenlo muy bien, programa de rehabilitación, trabajadores respeten las incapacidades. Recuerden que tanto en común como laboral existe la figura del abuso del derecho sancionado. Algunos de ellos se consideran delitos y serán investigados por fiscalía. Y cerremos con unas láminas con respecto a la reincorporación. Reincorporación significa que si el trabajador recupera su capacidad de trabajo al regresar de su incapacidad, usted debe ubicarlo o reubicarlo en cualquier otro cargo en el cual él pueda desempeñarse sin que se desmejore sus ingresos. Igual cuando regresa de una incapacidad permanente parcial, perdió el 20%, el 15%, el 18%,
tiene que hacer los estudios y reubicarlo. Entonces tenemos reincorporación cuando regresa de una incapacidad temporal y reubicación cuando regresa de una incapacidad permanente parcial. Y no podíamos olvidarnos de lo que nos señala la 0312. La 0312 en el artículo 30, resolución 0312 dice, no se deben crear mecanismos que fomenten el no reporte de accidente de trabajo, no se deben reconocer bonos para no reportar accidentes y algo importante, no se debe levantar o suspender por parte del empleador las incapacidades. Las incapacidades se respetan. Si usted no está de acuerdo con una incapacidad porque considera que su trabajador sí está en condiciones de trabajar, pues solicite haga una cita con el médico tratante, con el auditor médico de esa EPS, acuda con su médico de confianza y dialoguen. Y allí es probable que revisada será el médico tratante quien levantará la incapacidad. Y por último, no se pueden crear programas de recuperación temprana sin el consentimiento del trabajador, del médico tratante y sin que exista un programa de rehabilitación. Entonces, miren que al final todo confluye en la resolución 3050. Hemos de tener un programa de rehabilitación. Como siempre, la bibliografía, por ser jurídica, la vamos a encontrar en www.posipedia.com.co, los decretos y leyes en la página de Presidencia, las resoluciones en la página del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y en general toda la normatividad a través de imprenta.gov.co. Pau, de esta manera hemos dado finalización a nuestra disertación y nos corresponde ahora entonces a entrar a la evaluación de salida. Adelante, Pau. Claro que sí, doctor Jesús. Bueno, tenemos una pregunta, doctor Jesús. Si quieres la Perfecto. respondemos y seguimos con nuestro sondeo. Si te parece, respondamos de inmediato. Listo. Dice Xiomara Aguirre. Buen día, muchas gracias por el espacio de capacitación. Aprovecho al doctor Palomino para hacer la siguiente pregunta. Contratamos un trabajador que nunca cotizó a pensión y ya superó la edad. ¿Quién asume el pago de una incapacidad de este trabajador cuando es común y supera los 180 días? Muchas gracias. Como quiera que no está afiliado al régimen de pensiones, obviamente la incapacidad posterior a los 180 días la asume el empleador, porque no hay fondo de pensiones que lo asuma. Y la EPS llega hasta el día 180 y por ser evento común no lo puede asumir la ARL. Aquí debe asumir la empresa. Gracias. Listo, doctor Jesús. Esa era la única pregunta que teníamos, entonces vamos a continuar con nuestro sondeo. Gracias, Claudia. Adelante. Nuestra primera pregunta dice, el trabajador debe informar a su empleador A, la expedición de una incapacidad, B, la ocurrencia de un accidente de trabajo, C, el estado real de su estado, de todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, la expedición de una incapacidad con un 1%, B, la ocurrencia de un accidente de trabajo con un 1%, C, el estado real de su salud con un 0%, D, todas las anteriores con un 98%, E, ninguna de las anteriores con un 0%. Doctor Jesús, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Excelentemente, porque la respuesta es la de todas las anteriores. Sí, el trabajador tiene que informar cuando se les pide una incapacidad, cuando le ocurre un accidente de trabajo y obviamente informar a su empleador sobre su estado de salud. Entonces la respuesta es todas las anteriores, que había obtenido un 98% y se mantuvo en el 98%. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Continuamos con el trámite para la transcripción de incapacidades ante la EPS lo debe realizar A, el trabajador, B, el empleador, C, la ARL, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Las respuestas fueron las siguientes. A, el trabajador con un 70%, B, el empleador con un 15%, C, la ARL con un 4%, D,
todas las anteriores con un 11%, en ninguna de las anteriores con un 0%. Doctor Palomino, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy, pero muy bien, porque la respuesta es el trabajador. Recordemos, el trámite para la transcripción lo hace el trabajador, que había obtenido un 28% y luego de la explicación fue aceptada, obtuvo finalmente un 70%. Entonces, no olviden, es el trabajador quien hace el trámite de transcripción. Gracias, Clau. Muchas gracias, doctor Jesús. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Si el concepto de rehabilitación es favorable en capacidades por enfermedad común emitidas desde el día 181 al 540, las paga A, la EPS, B, el fondo de pensiones, C, el empleador, D, la ARL, en ninguna de las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra tercera y última pregunta. A, la EPS con un 25%, B, el fondo de pensiones con un 60%, C, el empleador con un 4%, D, la ARL con un 10%, en ninguna de las anteriores con un 1%. Doctor Jesús, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Muy bien, porque habíamos dicho que cuando el concepto de rehabilitación es favorable, el fondo de pensiones al que está afiliado asume el pago, que en este caso la respuesta sería B, que en la evaluación de entrada había obtenido un 42% y ahora aumentó al 60%. La respuesta es la B, el fondo de pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palomino. Gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Gracias. Hasta pronto. Bueno, que estés muy bien, Doc. En este caso, queremos hacerle esta gran invitación para todos los habitantes del departamento de Santander para que participen con nosotros en el segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, que vamos a realizar en Bucaramanga el día 26 de junio en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos experiencias interactivas y simuladores de realidad virtual, charlas inspiradoras con expertos, retos colaborativos y talleres prácticos. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que aparece en nuestro chat, puede realizar la inscripción y participar. Lo mejor de todo es que es certificado y no tiene costo. También queremos realizarles una invitación a nuestros habitantes de Quibdó para participar de nuestra acción educativa Campamento de Brigadas de Emergencia Olimpiadas por la Vida. Prepárate para 2 días llenos de acción, trabajo en equipo y retos reales. Este se realizará en el Centro Recreacional y Vacacional Citará los días 26 y 27 de junio, escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que aparece en nuestro chat, podrá tener más información, inscribirse y participar. Están cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a esta y muchas acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com y recuerden que el certificado de este evento web se generará estará disponible para nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a través del portal Posipedia en nuestra sesión Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video del Club de Innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerden que estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para que puedan realizar la inscripción y seleccionar tu ciudad que esperas para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos,
responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!